Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar acompañando a Rafael Flores Montenegro en esta presentación de Otumba, en este sobrevuelo que hace por nuestra Córdoba. Van a dialogar Hernán con Rafa, con el autor, sobre la novela. Yo quería solamente dejarle una pregunta especialmente a Rafa, que no hacia el contenido en sí de la novela, sino a un aspecto que a veces suele ser difícil de evaluar. Y te pregunto, Rafa, ¿sentís después de pasado todo este tiempo, después de la primera edición que fue en el año 90, sentís que en la novela deberías haber puesto algo más que se te escapó? Por otro lado, ¿sentís que hay algo que sacarías si tuvieras la posibilidad de volver en el tiempo? Muchas gracias. Muchas gracias. No es fácil encontrarse con un editor de golpe que después de una lectura a uno le diga: no te conozco, no nos conocemos, pero me gustaría alguna vez editar algo tuyo. No me pasó nunca en otras ocasiones, y bueno, este señor es el amigo Ramiro Iraola, de una editorial cordobesa con muy buenos títulos, mucha ilusión y mucha honradez en el trabajo, ¿no? No sé cómo andará este libro, si algún otro libro mío que he editado tiene alguna suerte, pero sí estoy seguro que ese momento en que nos cruzamos por primera vez y me dijo: me gustaría, si alguna vez tienes algo para editarlo yo, no lo voy a olvidar, ¿no? Agradezco mucho que hayan venido. Me gusta reunirme con amigos, con gente que no conozco, con distintas generaciones. Me gusta la conversación, el debate, la polémica. Particularmente no voy a hablar como autor al uso de este libro. En general los libros se presentan porque se acaban de escribir, se acaban de editar, porque en ese caso sería un impostor. Este libro no es mío, no es de hoy. Este libro se ha hecho hace muchos años. Aquel muchacho que lo hizo tenía 35 años. Es evidente que no tengo esa edad ahora. Y bueno, trataré de ser lo más simpático con este señor, lo más amistoso. Pero, en verdad, es un libro que escribí una vez y que ya camina solo, tiene su vida propia en las distintas ediciones que ha habido, en los distintos lectores que lo han hecho suyo. Y bueno, me resulta muy amoroso compartir una nueva edición con ustedes y con el amigo Ramiro. Lo que me ha preguntado es complicado para mí, pero creo que lo puedo contestar rápidamente, sin dar muchas vueltas, sin ponerme barroco ni bizantino. Esta novela, sé que aquel muchacho que la empezó a escribir en el primer retorno a la Argentina en el año 84, y no pudo dejar de escribirla después de 5 versiones, hasta que llegó el 89 y di por terminada la novela, en un clima emocional que no he vuelto a recuperar, tan fuerte y tan, digamos, dramático para mí, tan marcador para mi vida, que
hice 2 novelas más y sentí que no alcanzaban esa temperatura emocional que hay en esta novela y he decidido no publicarlas. Sí, lo primero. Y la segunda respuesta es que en cada reedición, creo que ya van 6 o 7, la he vuelto a leer, he tratado de corregirla, he tratado de, no sé, de mirarla desde otros puntos de vista. Uno cambia, uno crece en años y en picardías literarias. He trabajado mucho en talleres literarios, en formación de escritores, esas cosas, pero siempre he sentido que no tenía derecho a tocarlas, que no había que cambiarle nada, que la extensión iba a ser abundar. De últimas, que estaba todo dicho allí y que estaba dicho muchas más cosas de las que yo me propuse decir, ¿no? Entonces, creo que así como quedó en el año 89, cuando salió por primera vez en Madrid, va a quedar, va a ser para el futuro, por lo menos en lo que a mí respecta. Cada lector le cambiará sus contenidos, le cambiará sus sensaciones, sus paisajes, pero para mí es lo que hay ahí. Bueno, yo Rafael lo conocí en una época cuando Rafael era sencillamente Flores, antes de que incorporara este título nobiliario de Montenegro a su apellido. Siempre era Rafael Flores. Y bueno, tuve la suerte de compartir con Rafael vivencias, amigos comunes, entre los cuales me acuerdo muy claramente de Carlos Lorenzo, Roberto Surbruggen, Bernardo Mana, Carlitos Weiss. En fin, era un grupo de gente con las cuales teníamos muchas cosas en común en aquellos años, nuestros jóvenes años. Más jóvenes míos que el de él. Así que yo no voy a hablar demasiado ni voy a hacer un comentario. No voy a hacer un comentario académico del libro, ni mucho menos. Sí, como dijo Ramiro, el libro tiene una vigencia realmente aplastante a la luz de los acontecimientos que aún hoy en día estamos viviendo. Es decir, no ha perdido la vigencia de su mensaje, de su contenido. Creo que es un dato muy importante a considerar a la hora de leer este libro, ¿no? Yo lo que simplemente sí voy a hacer... ¿Me están escuchando bien del fondo? Mejor con micrófono. Perfecto. Lo que sí voy a hacer, lo voy a someter a un breve interrogatorio. A los fines, sí. Un poco es el plan premeditado que hicimos con Ramiro por debajo de la mesa. Y aquí lo tenemos a la pobre víctima, Rafael. Jugando un poco con ese título, Tumba, y por esos comentarios que hizo José Viñals en un hermoso prólogo de tu libro de la edición madrileña, en donde hace una asociación fonética, o tumba. De pronto, justamente jugando con esas palabras de ese título, ¿cierto? Y recurriendo un poco a los temas que atraviesan esta novela, como el olvido, el exilio, y también, ¿por qué no?, la escritura. De alguna manera se me ocurre preguntarle a Rafael si él en algún momento, o la percepción de él, es que el exilio, el olvido y la escritura son tumbas. Bueno, esta es una encerrona, yo no sabía que iba a ser así, pensé que iba a venir él, iba a hablar, yo, en fin, saludaba y resulta que tengo... Te saludo. Ya está, ya lo saludé. En realidad,
el desafío, exagerado desafío, demasiado para mi fuerza, entonces, que me propuse con este libro es salirme del testimonio. Era el año 84, eran fundamentales los testimonios del horror, los testimonios de la soledad, del exilio y del incilio, de la gente que se tenía que ir o que se tenía que esconder, que era una manera de no estar, ¿no? Y bueno, había mucho material ya, pero mucho faltaba, ¿no? Y prueba de ello son los numerosos juicios que llenan miles y miles de páginas del horror y de los sueños quebrados, de los anhelos compartidos, etcétera, etcétera. Pero yo quería hacer una fábula que incluyera todo aquel tiempo, toda aquella esperanza, aquel entusiasmo, o sea, entusiasmo en el sentido griego de la palabra, ¿no? De tener al Dios adentro. O sea, nosotros éramos jóvenes que teníamos algo así como al Dios del cambio, de la revolución adentro, de la rebelión adentro, y con Él andábamos, ¿no? Entonces quería hacer una fábula de eso, porque sentí que la historia objetiva no alcanza para contar la historia de los pueblos. Los pueblos necesitan no solo una historia objetiva, contada con sucesos, fechas, acciones, hechos, sino que necesita fabular, necesitamos eso que hace el arte, ¿no? Contar leyendas, contar. Y bueno, me pareció que toda esa etapa tan densa e intensa que vivimos en el 60, en el 70, en los 80, algún día tenía que convertirse también en un cuento, en una leyenda, pero eso que se cuenta mientras tomamos mate, mientras viajamos y vamos llenando las horas con fabulaciones, ¿no? Entonces ese fue el propósito y bueno, fueron 5 versiones de este libro, lo escribí 5 veces, porque bueno, porque soy mal escritor en primer lugar, y en segundo porque no conseguía que fuera una fabulación, el testimonio me invadía, el testimonio se me salía. Y bueno, conforme fue avanzando, este libro iba a tener otros títulos, busqué una imagen para trazar la narración y me gustó la de Jonás, del mito de aquel que entra al vientre de la ballena, que entra a la noche de la vida, a la noche de la dictadura, y después amanece como sol nuevo, ¿no? Está en todas las mitologías, está en la mitología egipcia, en la sumeria, en todos lados, ¿no? El sol que cae en el horizonte, que pasa la noche, combate con las sombras y luego aparece, ¿no? Entonces quería, la imagen que yo tenía era Jonás, que es devorado por la ballena de la noche, por la ballena de la dictadura, y al otro día amanecía como sol resplandeciente, ¿no? Entre los egipcios es Horus, que aparece al otro día como... Bueno, fui avanzando con eso, pero me salió otra cosa, ¿no? Me salió otra cosa y en realidad me sentí en la necesidad para crear una fabulación que nos abarcara más allá del testimonio. Pensé que no tenía que centrarme ni en mi ciudad, ni en mi país, sino en las cosas comunes de este ancho y largo continente. Entonces no podía, referirse solo a una cosa concreta, sino que tenía que referirse a las cosas comunes del continente. Y bueno, las cosas comunes del continente en la década del 60, del 70 fueron los golpes de Estado, las dictaduras, la irrupción de lo siniestro en todas las áreas de la vida, ¿no? Y bueno, no podía
encontrar otra mejor imagen que la de que la historia en el continente americano era como una duna móvil, ¿no? En el sentido de que primero hubo civilizaciones indígenas, después vino la colonización, después vino la independencia, después vino la inmigración. La inmigración trajo ideas de revolución, de cambios, vinieron los militares. O sea, una duna móvil que va permanentemente cambiando y entre tanto dioses que están del lado de los indígenas, que ellos los inventan y que, digamos, focalizan las voluntades, dioses que traen los españoles y que concentran las voluntades, son desbaratados luego por los que traen la independencia, son otras banderas. Las banderas de la independencia, viene la inmigración con las ideas de redención social, cambia aquellas. Entonces es una duna móvil, un cambio permanente, donde sobresale la historia del continente, que va creciendo, que va avanzando, y donde sobresale que muchos hombres, muchos héroes, muchos seres epónimos, describen la dirección de esos procesos. Son los caciques, son los conquistadores, son los héroes de la independencia, son los inmigrantes, en su mayoría hombres, etcétera, etcétera. Y mientras tanto la vida continúa, hay muerte, hay destrucción, etcétera, etcétera, la vida continúa, y quienes sostienen la vida, quienes garantizan la continuidad de la vida, es la gestación de nuevas generaciones, o sea, son las mujeres, ¿no? Las mujeres. Por eso encontré, sin buscarlo, me apareció la presencia de un árbol que simbolizaba precisamente esto que estoy diciendo, pero que no es un hecho consciente para mí, ¿no? Sentí que el árbol de esta novela tenía que ser el palo borracho. El palo borracho porque es lo que más se parece a un embarazo, lo que más, digamos, me aproxima a la idea de la gestación de la vida, ¿no? Yo no lo sabía y esto me lo hicieron ver en Italia cuando fui a dar un curso sobre novelas de las dictaduras. Una catedrática de ahí me dice, usted lo que ha querido en el palo borracho, en ese árbol tan raro, claro, ellos no lo han visto, no saben lo que es, ha querido representar la fertilidad, usted la feminidad, porque dice, solamente se embarazan las mujeres y crecen como ese árbol que usted pinta, solamente una mujer embarazada es eso, ¿no? Bueno, yo no supe qué contestarle porque yo no sabía que había puesto eso como símbolo, figuraba en el... Y bueno, después, andando el tiempo, ya la novela no era del sol que es tragado por la noche y luego aparece como sol nuevo, sino que era el cambio, la duna móvil que iba cambiando la historia en América, ¿no? En distintas indígenas, conquistadores, patriotas, inmigrantes, revolucionarios, militares, revolucionarios, etcétera, etcétera. Ya era otro el recurso. Y bueno, encontré la palabra para mí maravillosa, Otumba, que no la he inventado yo, es una palabra indígena, es el nombre de la primera batalla que libra Hernán Cortés después de la paliza que tiene en Mi Noche Triste, en la ciudad de Tenochtitlán, cuando los echan los indígenas de la ciudad de Tenochtitlán. La primera batalla que marca la entrada en tierra firme, así le llamaban los españoles, fue en la ciudad de Otumba. Y jugando con el sonido, dije, Otumba. Claro, después de 5 versiones tuve mucho tiempo con las palabras estas. Y es, oh tumba de viejos dioses, ¿no? Oh tumba de dioses indígenas,
oh tumba de dioses conquistadores, oh tumba de dioses patriotas, oh tumba de dioses de la sociedad colonial cambiada por la sociedad de los inmigrantes, oh tumba del proyecto liberal por el proyecto socialista revolucionario, oh tumba del proyecto socialista revolucionario por los milicos, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el juego, ¿no? Voy a empezar por la fácil. Que al revés de la primera pregunta que vos hiciste sobre el nombre y si todo eso no tenía que ver con la muerte, digamos, el exilio, la escritura, la novela, y yo me pregunto si la escritura no tenía que ver con la vida, retomando lo de Semprún, la escritura o la vida, digamos, en momentos tan todavía tensos en relación a la represión, a todo lo vivido, ¿no? Si la escritura no fue en tu vida, un modo de la vida. Muchas gracias por la pregunta. Es muy hermosa la pregunta. Creo que sí, que para sentirme vivo tenía que escribir. No había encontrado otra cosa, digamos, que me justificara. Y en ese orden de pensamientos, 5 años con un mismo texto es porque uno lo quiere hacer, lo apasiona mucho. 5 años repitiendo las mismas, trazando los mismos renglones, es porque realmente te apasiona mucho. Y en ese sentido, creo que me acompañó para vivir, me ayudó a vivir en tanta ausencia, tanta soledad, tanto extrañamiento, porque ciertamente había mucho mundo para ver, muy atractivo, España, Europa, qué sé yo, pero nada se parecía a lo que había tenido, o sea, nada se parecía. España era una fiesta, pero no era una fiesta en la lucha callejera, una fiesta en otro sentido, era el destape, era la democracia divertida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y también la Argentina, cuando volví en el 84, había cambiado, o sea, no eran las mismas calles, no era la misma gente, no eran las mismas emociones. Entonces, creo que para vivir necesité construirme una fábula, ¿no? Y esa es la función de la novela, me parece. Me pregunto, por lo mismo que mencionaba Ana, que es interesante, te seguimos, te acompañamos, muchos estamos siempre, pero Rafa tiene muchísimos otros lectores y lectoras. Yo no trabajé Otumba con mis alumnos, pero lo conversé con grupos de gente que lo había leído, y te quiero preguntar eso, porque justamente te fuiste de Córdoba, del país, al continente y al universo, al cosmos. Y esto es lo bonito de Otumba para mí. Y hasta tengo ganas de leer la nueva edición, más allá que lo he leído algunas veces. Entonces me pregunto, porque Rafa está traducido al italiano, corregime al alemán y al español. Ahí el español. Bueno, sí, el español de Argentina ahora. Me pregunto cómo vivís, cómo viven y cómo sentís vos, cómo vivencian ellos, tus lectores ajenos a esta dictadura, aunque conozcan otras o aunque hayan leído o aunque conozcan testimonios, ¿qué te dicen? Me interesa la mirada, porque tú ya, como vos dijiste, echó a andar. Y hace mucho tiempo. No parece, pero es mucho tiempo el 90. Entonces yo me preguntaba, y los días lo hablaba con una profe que quiere trabajarlo en la escuela regena, lo cual es interesante, no lo ha leído todavía, sabe de esto. Me preguntaba cómo lo reciben generaciones de hoy que también, para nosotros los que militamos en la marcha, como decía Ana, no, pero para muchos de los chicos es otro código, otra realidad.
otro mundo, porque nos cambiaron el mundo, además del planeta. Esa es una pregunta, tengo otra. Mente, porque parece que vamos a seguir en el vino. Brevemente lo contesto. Una vez me invitaron a la Universidad Estatal de Milano a un curso que había sobre novelas sobre la dictadura. Entonces, se había agotado Otumba, le dije a la profesoresa, le digo, bueno, sí, pero no hay libros, o sea, ¿cómo vamos a dar un curso sobre Otumba si no hay? No, aquí la tenemos y la fotocopiamos. Bueno, el editor no oyó eso. Entonces, yo fui de Madrid, fui a la universidad, un edificio maravilloso, etcétera, etcétera. Es la universidad más prestigiosa en cuanto a la filología hispánica, o sea, el estudio del español que hay en Europa. El maestro de esa es Bellini, que tiene su historia de la literatura en español, que se estudia en todas las universidades del mundo, etcétera, etcétera. Es una universidad. Entonces, había 40 personas y estaban todos ya todos eran de posgrados, o sea, gente de 25 a 40 años, ¿no? Y con los folios, ¿no? La novela fotocopiada. Entonces, bueno, me senté al lado de la catedrática y cuando va a presentar dice, bueno, estamos en este curso de novelas sobre la dictadura, hemos visto Yo el Supremo de Roabasto, hemos visto El coronel no tiene quien escriba de García Márquez, hemos visto El señor presidente de Asturias, hemos visto Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Dice, bueno, y ahora tenemos la suerte que está el escritor aquí, bla, bla, de Otumba. Bueno, y dije, bueno, vale. Y agrega, dice, pero yo diría, y no me gusta reproducir las palabras de ella, pero nobleza obliga, ¿no? Dice, yo diría que es una novela que supera la fórmula de las novelas clásicas sobre la dictadura porque no está referida a un personaje, a un protagonista, no está referida al señor presidente, ni al coronel que no tiene quien le escriba, ni al Artemio Cruz, sino que se trata de la Junta. Entonces dice, es un poder colegiado, ¿no? El que se opone, el que está de aquel lado, el que organiza la muerte, la destrucción, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a analizarla de otra manera, vamos a necesitar otras categorías para... y bueno, ahí vino lo del árbol, vinieron un montón de preguntas extrañas que yo no me había planteado nunca. O sea, yo nunca pensé que de un texto que yo creía conocer a fondo, porque claro, había estado 5 versiones escribiéndolo, 6 años en ello, nunca pensé que se pudiera leer esa otra cosa que leían los italianos ahí, ¿no? Entonces, no sé qué decirte. Exactamente. Espero que esto sirva como relanzamiento en Córdoba y en la Argentina para que Otumba siga circulando. Muchas gracias. Gracias, Rafa. A tomar un vino, Rafa. Gracias, hermano.